Este es un video para la clase de legislación aplicada a la mecánica automotriz impartida por la maestra Nora Verónica Ocio Vega en el Centro de Estudios Universitarios Rudolf Diesel. A continuación se tocarán los siguientes temas: el derecho, derechos humanos, derecho laboral, normas, NOM y NMX, Ley Federal del Trabajo, Ley de la Propiedad Industrial y tratados. ¿Qué es un derecho? La palabra derecho proviene del vocablo latino directum, que significa no apartarse del buen camino, seguir el sendero señalado por la ley, lo que se dirige o bien es dirigido. En general se entiende que el derecho es el conjunto de normas jurídicas que imponen deberes y normas, creadas por el Estado para regular la conducta y establecen las bases de convivencia social. Según la CNDH, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Aquí podemos observar solo algunos de los ejemplos de los derechos humanos. En total han sido declarados 30. ¿Qué es una norma? Las normas, como definición general, son reglas que se establecen con el propósito de regular comportamientos y así procurar mantener un orden. Estas pueden aplicar en distintos ámbitos de la vida. En México contamos con las NOM y las NMX. Las NOM son disposiciones técnicas expedidas por dependencias públicas federales y de carácter obligatorio. Por otro lado, las NMX son regulaciones expedidas por la Secretaría de Economía, pero de carácter voluntario y establecen cierta calidad sobre procesos, productos y servicios. La Ley Federal de Trabajo es una compilación de disposiciones legales que regulan las relaciones trabajador-patrón, donde se especifican las obligaciones y derechos tanto del trabajador como del patrón. Esta ley rige las relaciones de trabajo comprendidas en el artículo 123, apartado A de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, que enuncia lo siguiente: toda persona tiene el derecho al trabajo digno y socialmente útil. La Ley Federal de Trabajo es una compilación de disposiciones legales que regulan las relaciones trabajador-patrón, donde se especifican las obligaciones y derechos tanto del trabajador como del patrón. Esta ley rige las relaciones de trabajo comprendidas en el artículo 123, apartado A de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, que enuncia lo siguiente: en la Ley Federal de Trabajo se especifica que en una relación laboral se involucran dos individuos: un trabajador, que será la persona física que presta un servicio, y un patrón, siendo éste una persona física o moral, que utiliza dicho servicio. Por servicio o trabajo se entiende toda actividad humana, intelectual o material, sin importar el grado de preparación técnica.
La relación laboral se define en un contrato donde se obliga al trabajador a prestar sus servicios al patrón. Contratos pueden ser individuales o colectivos. En este caso ya se involucrarían sindicatos de trabajadores y o patrones. Los trabajadores cuentan con diversos derechos. Entre estos se encuentran un salario digno en relación al servicio prestado y nunca menor al salario mínimo. Una jornada laboral que no exceda los máximos legales de 8 horas diarias. Contará con un día de descanso a la semana por cada 6 días laborados, así como los días obligatorios de descanso expedidos por la ley. Estos serían los días feriados. Y al contar con más de un año laborando, podrán disfrutar de un periodo vacacional anual pagado, conformado por 6 días, e irá aumentando 2 días cada año. Por último, contarán con un aguinaldo anual en diciembre, de por lo menos 15 días de salario. Este tendrá que ser entregado al trabajador antes del 20 de diciembre. La ley reconoce la libertad de coalición de trabajadores y patrones. Las coaliciones son acuerdos temporales entre trabajadores o patrones para la defensa de sus intereses. Un sindicato es considerado como una coalición permanente, donde se estudia, mejora y defiende sus intereses comunes. Los sindicatos de trabajadores pueden ser de los siguientes tipos: gremiales, los formados por trabajadores de una misma profesión, oficio o especialidad; de empresa, los formados por trabajadores que presten sus servicios en una misma empresa; industriales, los formados por trabajadores que presten sus servicios en dos o más empresas de la misma rama industrial; nacionales de industria, los formados por trabajadores que presten sus servicios en una o varias empresas de la misma rama industrial instaladas en dos o más entidades federativas; y de oficios varios, los formados por trabajadores de diversas profesiones. Estos sindicatos solo podrán constituirse cuando en el municipio de que se trate el número de trabajadores de una misma profesión sea menor de 20. Los sindicatos de patrones tienen menos variedad. Se tienen los formados por patrones de una o varias ramas de actividades y los nacionales, conformados por distintas entidades federativas. En cualquier trabajo siempre existen peligros, accidentes o enfermedades, a los que están expuestos todos los trabajadores. Estos son conocidos como riesgos de trabajo. Los accidentes de trabajo son considerados como lesiones orgánicas o perturbaciones funcionales o muerte, producidas repentinamente en ejercicio o con motivo de trabajo, cualesquiera sea el lugar y el tiempo.
En estos se incluyen accidentes que se produzcan en el traslado del trabajador desde su domicilio al trabajo o viceversa, al finalizar su jornada laboral. Enfermedad de trabajo es todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en el que el trabajador se vea obligado a prestar sus servicios. El patrón es el responsable de la seguridad e higiene y la prevención de los riesgos en el trabajo conforme a las disposiciones de la ley. Cuando se genera un conflicto en el lugar de trabajo entre el patrón y trabajador o trabajadores, se acude a un centro de conciliación, donde se solicita el inicio a un procedimiento de conciliación. Este centro actuará como un defensor de los derechos del agraviado, donde se encargarán de organizar una junta con ambas partes del conflicto para llegar a una resolución. Suspensión de los efectos de las relaciones de trabajo. Estas relaciones pueden ser finalizadas ya sea temporalmente o permanentemente. Las suspensiones temporales pueden ser por las siguientes causas: la enfermedad contagiosa del trabajador, la incapacidad temporal ocasionada por un accidente o enfermedad que no constituya un riesgo de trabajo, la prisión preventiva del trabajador seguida de sentencia absolutoria, el arresto del trabajador, la designación del trabajador como representante de los organismos estatales, Comisión Nacional de los Salarios Mínimos y otros semejantes, la conclusión de la temporada en el caso de los trabajadores contratados bajo esta modalidad. Tanto el trabajador como el patrón pueden rescindir en cualquier momento la relación de trabajo, por causa justificada y sin incurrir en ninguna responsabilidad. Algunas de las causas de rescisión sin responsabilidad para el patrón son las siguientes: falsas recomendaciones o certificados y engaños por parte del trabajador. Si el trabajador incurre en faltas de honradez, actos de violencia, malos tratos, ocasionar al trabajador daños materiales a edificios, obras, maquinaria y demás objetos relacionados al trabajo, comprometer al trabajador la seguridad del establecimiento. Algunas de las causas de rescisión sin responsabilidad para el trabajador son las siguientes: engañarlo el patrón respecto a las condiciones del trabajo, incurrir el patrón en faltas de honradez, actos de violencia, amenazas, hostigamiento y acoso, reducir el salario del trabajador, no recibir el salario en fecha y lugar convenidos, existencia de peligros graves para la seguridad o salud del trabajador. Al concluir una relación laboral, si no se incurrió en ninguno de los puntos anteriores, es obligación del patrón pagar una liquidación al trabajador, donde se incluye el finiquito. El finiquito es un elemento de la liquidación, pero es un derecho al que se tiene todo trabajador que termina una relación laboral con alguna empresa, sin importar que la decisión sea del patrón o del trabajador.
La Ley de la Propiedad Industrial. Esta protege los intereses de los creadores de inventos, símbolos, nombres, imágenes, dibujos, marcas, denominaciones de origen, etc. Esta ley tiene por objeto establecer las bases para que en las actividades industriales y comerciales del país tenga un lugar un sistema permanente de perfeccionamiento de sus procesos y productos. Promover y fomentar la actividad inventiva de aplicación industrial, las mejoras técnicas y la difusión de conocimientos tecnológicos dentro de los sectores productivos. Propiciar e impulsar el mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios en la industria y en el comercio, conforme a los intereses de los consumidores. Favorecer la creatividad para el diseño y la presentación de productos nuevos y útiles. Proteger la propiedad industrial mediante la regulación y otorgamiento de patentes de invención, registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas y avisos comerciales. Publicación de nombres comerciales, declaración de protección de denominaciones de origen y regulación de los secretos industriales. Prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrial o que constituyan competencia desleal relacionada con la misma y establecer las sanciones y penas respecto de ellos. Y por último, establecer condiciones de seguridad jurídica entre las partes de la operación de franquicias, así como garantizar un trato no discriminatorio para todos los franquiciatarios del mismo franquiciante. El INPI o Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial se encarga de administrar el sistema de propiedad a nivel nacional. Este se encarga de proteger las siguientes figuras jurídicas. Patente. Producto o proceso que demuestra ser nuevo a nivel internacional. Modelo de utilidad. Aquellas modificaciones a inventos, herramientas y maquinaria ya existentes para mejorar su desempeño. Los diseños industriales son compuestos por modelos industriales, formas tridimensionales que sirven de tipo o patrón para la fabricación de un producto. Dibujo industrial, combinación de figuras o colores que se incorporan a un producto con fines de ornamentación. Las patentes son protegidas por el derecho de las invenciones, modelos de utilidad, diseños industriales dentro del país, para que su titular pueda utilizar o producir de manera exclusiva. Para obtener una patente se presentará ante el INPI la solicitud INPI-00-009, acompañada de los documentos técnicos de la invención. Un tratado es el documento en el que se compila el acuerdo en materia política, económica y social entre dos estados. Un tipo de tratado son los TLC o tratados de libre comercio, los cuales consisten en acuerdos comerciales regionales o bilaterales para ampliar el mercado de bienes y servicios entre los países participantes, como continentes o básicamente todo el mundo.
Los TLC tienen diversos objetivos, pero los principales serían eliminar barreras que afecten o mermen el comercio, promover las condiciones para una competencia justa, incrementar las oportunidades de inversión, proporcionar una protección adecuada a los derechos de propiedad, fomentar la cooperación entre países y ofrecer una solución a controversias. México cuenta con una red de 13 tratados de libre comercio con 50 países, 32 acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones con 33 países y 9 acuerdos de alcance limitado. Estos serían acuerdos de complementación económica y acuerdos de alcance parcial, en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración. Algunos de los principales TLC de México son los siguientes: TEMEC, previamente llamado TLCAN, es el tratado con Estados Unidos y Canadá. TLC-G-2 es el tratado con Colombia. TLC Costa Rica. TLC Chile. TLCUE es el tratado con la Unión Europea. TLC Japón. TLC Triángulo del Norte. Este incluye a El Salvador, Guatemala y Honduras. Con la compilación de estos temas, podemos concluir que la legislación en la industria automotriz no solo es de suma importancia, sino que ayuda a mantener un orden y cierto estándar de calidad en lo que es producido, ya que como todos los productos, esta industria tiene sus consumidores, los cuales siempre esperan lo mejor de los automóviles adquiridos.